Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Este es el tercer sermón en este Evangelio. Pedimos al Señor que nos permita leer y estudiar todo este Evangelio. Marcos, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 21 hasta el versículo 28. Marcos 1, 21. Dice así la palabra del Señor. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Oremos, hermanos. Padre, te pedimos que nos bendigas una vez más con tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento. Reconocemos nuestra situación delante de ti, Señor. Somos hombres, mujeres, pecadores, que hemos sido rescatados por tu gracia y tu misericordia, Señor. Hemos escuchado tu palabra. Permítenos escuchar la interpretación y la aplicación de este texto para nuestras vidas, Señor. Para que tu nombre sea glorificado y nuestras almas edificadas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo he titulado mi sermón La autoridad de Jesús. Y qué bueno, mis hermanos, es exponernos en el día de hoy a este texto. Este texto nos enseñará por un lado la autoridad de Cristo, la autoridad en la enseñanza y la autoridad y el poder sobre las huestes de maldad. Pero por el otro lado, nos mostrará las deficiencias y necesidades de la humanidad. Veremos la necesidad nuestra y podremos entonces orar incluso eficazmente por nosotros y por nuestros seres queridos. Estas necesidades que veremos en este texto son las mismas que el ser humano tiene el día de hoy. Y la solución para los problemas de la humanidad en aquel momento es la misma solución para la humanidad del día de hoy. La humanidad necesita a Cristo. Necesita que Cristo sea revelado con poder para entender el Evangelio, pero al mismo tiempo la humanidad y nosotros necesitamos esa revelación que nos trajo Jesucristo y al mismo tiempo el poder de ser rescatados y salvados. Mis hermanos, es impresionante cómo este texto que vamos a estudiar el día de hoy nos revela tantas cosas del ser humano como también de Cristo. Y quiero que veamos entonces en nuestro texto mi primer encabezado: la autoridad en la Escritura. Algo que nos muestra el texto es que Cristo tenía y tiene autoridad en la Escritura. Dice el versículo 21 y 22: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo primero que vemos en el texto es la autoridad de Cristo en la Escritura. Estas personas tenían una necesidad. Estas personas de aquel momento tenían una necesidad de una buena y correcta enseñanza.
En este versículo 21, Marcos nos deja ver la urgencia que tenían de escuchar a Jesús predicar y al mismo tiempo la urgencia de Jesús de predicar. Las dos cosas. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestra versión, la que todo el mundo tenemos aquí, mayormente la Reina Valera, se escapa una palabra que en el griego sí está en el original. Literalmente diría así: cuando llegaban los días de reposo, inmediatamente, esa es la palabra que no aparece en nuestras versiones, Jesús se ponía a enseñar en las sinagogas. El texto nos muestra la urgencia que tenía Jesús de predicar la palabra, de predicar el Evangelio. Él estaba deseando que llegara cada día de reposo para entrar a la sinagoga y enseñar. Había una urgencia en él. Y es que nuestro Dios, Él sabía Él sabía de la necesidad que tenían esas personas de la palabra de Dios. Dios lo sabía, Jesús lo sabía. Ahora, notemos que Jesús, con su poder omnipotente, no buscaba por otras partes hacer campañas de milagros. El texto de entrada nos muestra que la urgencia que tenía Jesús era de entrar a la sinagoga a enseñar. No de hacer espectáculos de milagros ni campañas de milagros. No hacía noches de milagros y sanidades como hoy se anuncian por ahí, ¿verdad? Que, como un pequeño paréntesis, nada más imagínense la osadía del ser humano de decir: el sábado tal a las 6 de la tarde, de 6 a 9 va a haber sanidades y milagros. Como si el ser humano estuviera condicionando a Dios y ordenándole a Dios, diciéndole: el sábado tienes que hacer milagros de tal hora a tal hora. No, eso no está en la Biblia, eso no se manejaba así. El texto más bien nos muestra que Jesús tenía una urgencia de enseñar. Él sabía que la necesidad más grande y más importante que ellos tenían era de escuchar la palabra predicada. Por ejemplo, Israel tenía 400 años sin escuchar la palabra de Dios desde Malaquías. No hubo profeta desde Malaquías. Pasaron 400 años donde no hubo un hombre declarando la palabra de Dios en ese sentido, hasta que aparece Juan el Bautista y luego Jesús. 400 años de silencio. Y aún en aquellos días, la necesidad era igual, o más bien, y aunque en aquellos días la necesidad era igual, los líderes religiosos distorsionaban la palabra de Dios por otro lado. Nada más imagínense cómo estaba ese pueblo. 400 años sin un hombre de Dios declarando la palabra de Dios. Y mientras que eso no pasaba, los líderes religiosos que tenían, los fariseos, los escribas, los saduceos, distorsionaban la palabra de Dios que ya tenían. Nada más imagínense la urgencia que tenía esa gente de escuchar realmente la palabra de Dios bien predicada. Y por eso es que el texto nos dice que inmediatamente, cada vez que llegaba el día de reposo, Jesús iba a la sinagoga a enseñar. Jesús sabía que ahora había llegado el tiempo y se había acercado el reino de Dios. Y que los seres humanos, y lo que Jesús sabe, es que necesitan que es escuchar la predicación de la palabra de Dios más que cualquier cosa. Eso es lo que el ser humano en aquel momento necesitaba. Hoy día vemos a la iglesia moderna o a la iglesia postmoderna enfocada en otras cosas. Y yo quiero que al mismo tiempo veamos, como les digo, la necesidad que había ahí, que vemos una necesidad del ser humano de escuchar la palabra de Dios realmente, ya que sus líderes la distorsionaban. Y por el otro lado, quiero que veamos eso a la luz del día de hoy. Porque la urgencia que el texto, no yo, no la iglesia, nos muestra, es el texto lo que nos muestra eso. La urgencia que tenía Jesús de enseñar. Sin embargo, como les digo, la iglesia moderna y posmoderna está enfocada en otras cosas que no tienen que ver con la enseñanza. Lamentablemente. Por ejemplo, los jóvenes el día de hoy se capacitan para ser actores en las iglesias. ¿A qué me refiero con que los jóvenes se preparan y entrenan para ser actores en las iglesias? Porque los jóvenes se preparan para obras de teatro, para hacer mimos,
¿Cierto o mentira? Para eso se capacitan los jóvenes en las iglesias. Se capacitan para obtener incluso un trabajo exitoso en lo secular. Pero no vemos a las iglesias enfocadas en que sus jóvenes se capaciten para explicar y predicar con precisión la palabra de Dios. ¿Qué distorsionados estamos como iglesia? Si la urgencia de Jesús era predicar la palabra, esa misma urgencia debe de ser la urgencia de la iglesia el día de hoy. Y en lugar de tener jóvenes gastando horas entre semana preparándose para montar una obra de teatro, de mimo, ¿por qué no preparar a esos jóvenes y esas horas que gastan haciendo todo eso, que al fin y al cabo no afecta la voluntad, no afecta, no hace nacer de nuevo a nadie? ¿Por qué no usar esas horas con esos jóvenes para capacitarlos, para enseñar y predicar el evangelio? Notemos, o más bien no tenemos muchos jóvenes estudiando teología, leyendo libros buenos. No, están ocupados en esas cosas que las iglesias ahora implementan. Obras de teatro, mimos y tal cosa que se les ocurre. No. ¿Cuándo ha visto usted que la Biblia dice que una obra de teatro transforma el alma? No, dice que es la palabra de Dios. Y es por medio de la locura de la predicación. Como dijo un predicador, Dios no solamente determina qué es lo que Él va a usar para salvar, que es la palabra, sino que también determina el método y es la predicación. La Biblia no dice que por el ver viene la fe, ¿verdad? Por ver viene la fe. Si fuera así, las obras de teatro funcionarían, o los mimos. No, viene por el oír. Necesitamos personas predicando el evangelio. Por otra parte, vemos a las iglesias enfocadas en otras cosas que no exponen fielmente a la Biblia. Por ejemplo, vemos a las iglesias el día de hoy buscando experiencias sobrenaturales. Eso es el grueso del cristianismo del día de hoy está buscando. Andan buscando una experiencia sobrenatural durante el culto. Quieren sentir algo. Están buscando un éxtasis en cada culto. Eso es lo que se espera en la mayoría de iglesias, un éxtasis. La gente quiere que después del sermón la pasen al frente, le toquen la frente y la empujen para sentir un éxtasis en cada culto, en vez de una fiel exposición de la Biblia. ¿Qué contradicción tenemos entonces? ¿Por qué la gente hoy cristiana, en lugar de andar buscando una fiel exposición de la Biblia, anda buscando una experiencia sobrenatural? El texto que leía Roberto, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo un comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas, a los mitos, a las historias. Eso es lo que la gente anda buscando. El mundo sigue buscando lo vano, hermanos. El mundo sigue buscando señales, elocuencia. El mundo era así, es así y seguirá así. No por nada, dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 al 24, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. Eso es lo que anda buscando la iglesia del día de hoy, lo mismo que buscaban los judíos. Los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría. Hoy las iglesias quieren tener a un pastor bien elocuente, ¿verdad? Como esos famosos que están por ahí, que no digo su nombre, pero son famosos en televisión. Son elocuentes para hablar, pero terribles predicadores de la Biblia. Buscan señales, buscan sabiduría humana. Dice el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo triste, Pablo dice que eso es lo que busca el mundo.
Lo triste es que eso lo está buscando hoy la mayoría de las iglesias. Andan buscando a un hombre elocuente para hablar y señales. Algo sobrenatural que pase. Eso es lo triste. En cambio, en nuestro texto, hermanos, Jesús, su prioridad era exponer la palabra de Dios. Esa era su prioridad. Más adelante, en el verso 38, fíjense conmigo ahí para que vean. En el verso 38, en el mismo capítulo, después de que ha sanado a muchas personas durante la noche, él se va a dormir. El otro día se levanta bien temprano, va a orar, y Pedro lo alcanza cuando está orando, preocupado porque hay un montón de gente esperando sanidades afuera. Y Jesús dice en el verso 38, y les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la tarea principal de Jesús? Era predicar el Evangelio. No era hacer milagros, no era hacer señales, era predicar el Evangelio. Y si esa era la prioridad de Jesús, esa debe ser la prioridad de la iglesia y debe ser la prioridad del cristiano el día de hoy. Usted y yo debemos de ser personas que tengamos como prioridad predicar la palabra de Dios a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros padres en casa. Esa es nuestra prioridad. Y para eso, como alguien dijo, nadie puede dar lo que no tiene. Usted debe de empaparse de la palabra de Dios para predicar la palabra de Dios. Y alguien puede decir: es que yo no sé cómo interpretar la Biblia, yo no sé cómo leerla, cómo estudiarla. Qué bendición es prestar atención a los sermones. Porque cuando los sermones son expositivos, a como se predica desde el púlpito un texto, así es como en casa se debe de leer y estudiar la Biblia. Así que si usted presta atención a los sermones, cómo se lleva de un pasaje a otro, las ideas y todo, así es como en casa usted debe de leer la Biblia y de esa manera predicar al mismo tiempo la Biblia. Jesús sabe la necesidad que tiene el ser humano y sabe cuál es la única forma de ser salvos, ya que los milagros no salvan a nadie. Las experiencias no salvan a nadie. No transforman a nadie. No hacen nacer de nuevo a nadie. Es la palabra predicada. Por ejemplo, cuando dice en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Es la ley de Jehová la que convierte el alma. Dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dicen que somos renacidos por la palabra de Dios. Si algo debe dar prioridad en una iglesia, es la predicación del Evangelio. Y la misma necesidad que ellos tenían de escuchar una buena predicación, es la que tiene la iglesia el día de hoy. Una buena predicación. Que se exponga lo que el texto dice. Porque entonces es cuando Dios usa esa palabra para salvar a las personas. Una vez, como anécdota, se los cuento, una persona se acercó y me dijo: ya no vuelvo a una iglesia, y es de aquí, de sus alrededores, de Grecia. Y eso pasó hace 10 años. Y le pregunté por qué. Me dice: porque hubieron 3 horas donde estuvieron dándole la música y brincando y haciendo de todo. Dice, y al fin y al cabo no predicaron. El pastor dijo que la unción del Señor había estado sobre nosotros y que no nos permitió predicar. Y ahí se terminó el cuento con pura música. Y él citaba ese texto del Salmo 19:7, dice: hasta donde yo sé, lo que la Biblia dice es que es la ley de Jehová la que convierte el alma, no es la música, no es el brincar. Ahora, Marcos no solo nos dice de la urgencia de la predicación de Jesús, sino de cómo lo hacía. Él tenía la prioridad, predicar cada día de reposo. Él iba a la sinagoga a predicar. Inmediatamente dice el texto. Pero no solamente nos dice de la urgencia que tenía, sino de cómo lo hacía. Porque dice el versículo 22 que Jesús enseñaba con autoridad. Vean el versículo 22 conmigo, dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Ahora, notemos lo que el Espíritu Santo nos deja ver aquí, sin imaginaciones. Veamos la reacción de estas personas al escuchar a Jesús y su predicación. Dice el versículo 22 que ellos se admiraban de su doctrina. Y la palabra admiraban que aparece en su Biblia se puede traducir también como estaban fuera de sí. O se puede decir también estaban atónitos, estaban asombrados de ver a Jesús predicar de esa manera. ¿Saben por qué? Porque para la mayoría de ellos, y si no para todos, Jesús era simplemente un carpintero. Jesús era simplemente un carpintero. Y ahora lo escuchaban hablar como el mejor maestro de las Escrituras que habían escuchado. Porque ¿saben lo que estaba pasando ahí? Ellos estaban acostumbrados a que cada primer día, yo sé cómo cada día de la semana, cada día de reposo, ellos iban a la sinagoga y un escriba, un fariseo, lo que fuera, exponía las Escrituras. Pero ahora llega este carpintero y escuchan la predicación de Jesús como nunca jamás la habían escuchado. Y por eso es que estaban atónitos. Estaban asombrados de ver a Jesús hablar de esa manera. Y no era de esperarse, ¿verdad? Porque Jesús era el mismo Dios de las Escrituras explicando las Escrituras. Imagínense qué privilegio tuvieron esas personas. No solamente era que estaban leyendo la palabra de Dios, era Dios mismo en ese momento leyendo su palabra y explicando su propia palabra. ¿Quién más podría dar en el blanco de la interpretación correcta de las Escrituras sino Dios? Y ese era el que ellos tenían en ese momento ahí. Vayan conmigo un momento, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 13. Ese texto es sorprendente, hermanos. Y para mí es tan claro ese pasaje, cuando alguien, por ejemplo, mientras lo buscan, empieza a debatir acerca de la salvación, si se pierde o no se pierde, o si el ser humano entra en hacer algo para obtenerla, o es soberanamente Dios. Para mí las palabras de Jesús son tan contundentes ahí, para explicar ese tema, porque el contexto es la salvación. Pero quiero rescatar de ahí lo que Jesús dice. Verso 10. Juan capítulo 3, verso 10 dice: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, veamos aquí otra vez la misma necesidad de escuchar la palabra de Dios interpretada y aplicada. Nicodemo, que era el maestro de Israel, no sabía exactamente lo de la salvación. Verso 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y ahora aquí está el punto importante, el verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. En otras palabras, ese verso 13, si usted lo lee en casa y lo estudia en casa, lo que Jesús está diciendo: mira, Nicodemo, yo te estoy hablando de la única forma de ser salvo, y es nacer de nuevo. Literalmente en el griego, nacer de arriba. Te tienen que hacer nacer de arriba, no está en tu voluntad, es de arriba que te tienen que hacer nacer de nuevo. O como voy a decir más adelante, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras, tú como ser humano puedes reproducir vida humana nada más, pero la vida espiritual no puedes reproducirla. Tú estás muerto y solamente el espíritu puede producir vida en el espíritu. Y Nicodemo está en eso de que no entiende, siendo el maestro de Israel. Y en el verso 13 lo que Jesús le está diciendo es: vea, yo vengo de arriba, yo vengo del cielo. ¿Quién más apropiado que el que viene del cielo le puede explicar a la gente de la tierra cómo es que la gente puede ser salva? ¿Quién?
¿Ustedes que están en la tierra o el que viene del cielo es el que les puede explicar cómo es que la gente puede ser salva? ¿Quién es el mejor para explicar el tema de la salvación? ¿Ustedes o alguien que viene del cielo? Y la respuesta es lógica. Es lo que Jesús está diciendo en el versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que ellos tenían ahora en ese momento, por eso es que se admiraban. Porque era aquel hombre, Dios mismo en carne, que había venido del cielo a explicarle al ser humano cómo es que podían ser salvos. Jesús exponía las Escrituras debidamente. Su enseñanza no era según las tradiciones de los hombres o según escuelas teológicas. Él venía a explicar la palabra de Dios nada más. Y por eso la gente se admiraba. Ahora, lo que trae autoridad a un sermón, así como la gente se admiraba de la autoridad de Jesús, lo que trae autoridad a un sermón o a una enseñanza es que ésta esté basada fielmente en la palabra de Dios. Eso trae autoridad al sermón. No es cuestión de levantar la voz, no es cuestión de contar historias, no es cuestión de que un pastor tenga 50 años y el otro tenga 10 y este tiene más autoridad en sus sermones que este otro. No, lo que cuenta es que sea una fiel exposición de la palabra de Dios. Hoy día, lamentablemente, los predicadores, que se supone que los predicadores somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Yo creo que todos entienden lo que es un embajador. Alguien que viene de parte de una autoridad a dar un mensaje. Es un embajador, alguien que representa a la autoridad. Se supone que los predicadores somos esas personas, embajadores de Cristo. Se supone que somos administradores nada más. A mí me dan algo para administrar y yo simplemente tal cual lo digo. Soy un administrador. Y se supone que los predicadores, Dios nos demanda que seamos fieles a nuestro Señor Jesús en ese sentido. Fieles en exponer la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de que eso es lo que la Biblia dice que los predicadores somos, más bien en lugar de eso y de enseñar con autoridad las Escrituras, partiendo de una buena exégesis y exponiendo el texto, más bien se basan en las escuelas teológicas donde estudian. Porque eso es lo que vemos en nuestros días. Hoy los predicadores, en lugar de basarse en lo que el texto dice, se basa o pone por encima de los textos las escuelas teológicas donde vienen. Lo que pasaba en el tiempo de Jesús es exactamente lo mismo. Se basan en la enseñanza que aprendieron en un instituto. Y eso es lo que tenemos el día de hoy, hermanos. Por ejemplo, los pastores que vienen de asambleas de Dios, ellos interpretan la Biblia según asambleas de Dios. Los que vienen de los institutos bautistas, ellos interpretan la Biblia según lo que aprendieron en el instituto bautista, sea arminiano o no. Se supone que eso no es lo que el predicador debe de hacer. El predicador debe de exponer el texto tal cual, aún pase por encima a mis enseñanzas teológicas del instituto. Porque por encima de todos los institutos bíblicos está la palabra de Dios. Se basan lamentablemente en lo que aprendieron en un instituto. Hermanos, en otras palabras, Dios no ha mandado a los predicadores a seguir las doctrinas o dogmas de un instituto. ¿Por qué era que esta gente se admiraba de la enseñanza de Jesús? Porque él no andaba citando a este rabino, ni andaba citando a este rabino, y decía, no, la palabra de Dios dice esto y punto. Dios le ordena al predicador que se sumerja en las Escrituras, que haga un estudio concienzudo, un trabajo arduo en su casa, y después se suba a un púlpito a exponer únicamente lo que la Escritura dice y lo aplique a la audiencia. Eso es todo lo que Dios demanda del predicador. No a seguir las corrientes de un instituto o del otro instituto. Un hombre que se llama Phillips, que escribió una oración para preparar un sermón, que lo compartieron los hermanos de los Lagos. En una de las estrofas, este hombre dice que es una oración que todo pastor debe de
orar en ese sentido para preparar un sermón, él dice, ayúdame, él orando a Dios, a recordar que no estoy hablando para ganar una reputación de gran elocuencia, sino que estoy preparando comida para preciosas e inmortales almas, dispensando el evangelio sagrado de mi Señor, de mi Redentor, que Él trajo del cielo y que lo trajo con su sangre. Esos somos los predicadores. Por eso Jesús dijo en Mateo 24, 45 y 47 lo siguiente: ¿quién es pues el siervo fiel? Recuerden que ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la gente se admiraba de la enseñanza de Jesús. Estamos dando una contraparte de lo que se hacía en aquel momento y lo que se hace el día de hoy. Jesús dice, ¿quién es el siervo fiel? Y en el contexto está hablando de aquellos hombres que debían de alimentar al pueblo de Dios. Dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? El cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo. Bienaventurado aquel siervo cuando el Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hermanos, lo que el predicador, igual que Jesús, debe de hacer es exponer la palabra de Dios. No sus pensamientos, no sus historias. ¿Cuántas veces hemos visto o hemos estado en una iglesia donde el predicador lo que hace es contar una experiencia, un paseo, una anécdota que tuvo? Pero nunca predicó la palabra de Dios. Nunca la expuso. Necesitamos más hombres, más predicadores fieles a la palabra de Dios. Necesitamos más hombres predicando la palabra de Dios y no opiniones humanas, no ideas de institutos bíblicos, la palabra de Dios. Y quiero aclarar, yo no estoy en contra de los institutos bíblicos. Yo creo que el hombre de Dios se debe de capacitar. El hombre que ama predicar y que quiere predicar y anhela predicar, debe de prepararse. Pero el instituto no es santa palabra. Puede ser que alguien metió una idea humana en su enseñanza y usted sale de ese instituto con esa enseñanza en su mente, creyendo que es la palabra de Dios. El problema es cuando un instituto adoctrina al predicador y el predicador sale enseñando la doctrina del instituto y no la Biblia. Eso no hacía Jesús. Jesús predicaba con autoridad, predicaba la palabra de Dios. Él era muy diferente, él enseñaba únicamente la palabra, tanto así que en varias porciones de la Biblia él dijo, yo no he venido a hablar parafraseadamente lo que yo quiero. Él dijo, mi mensaje y mi doctrina no es mío. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me dijo que lo hablara. Necesitamos predicadores así. Mas sin embargo, el Espíritu Santo, en el texto que estamos estudiando, nos deja claro que también ellos estaban llenos de asombro por la predicación de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque por otro lado ellos tenían un modelo de enseñanza que no era correcto. No era bíblico. Dice el texto otra vez que Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas. Ellos tenían un modelo de enseñanza que no era correcto. Y quiero que veamos lo que el Espíritu Santo hace aquí. Hace un contraste entre Jesús y los escribas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Marcos es intencional en decir que Jesús no enseñaba como los escribas? ¿Saben quiénes eran los escribas? Permítanme leerles un párrafo para explicarles quiénes eran los escribas. Dice, el escriba era el copista o amanuense de la antigüedad. En la civilización del antiguo Egipto, era un personaje fundamental, culto, experto en la escritura jeroglífica y psicócrifa, y conocedor de los secretos del cálculo, siendo el único capaz de evaluar los impuestos
asegurar los trabajos de construcción y transcribir las órdenes del faraón. Para los hebreos, el escriba era el copista de las sagradas escrituras y posteriormente incluso el doctor o intérprete de la ley. Así que ahora el Espíritu Santo aquí nos muestra, por un lado, Israel tenía los intérpretes de la ley, y ahora nos pone que Jesús, el simple carpintero, estos no tenían nada que hacer a la par de Jesús, a la hora de Jesús explicar la palabra de Dios. No era como los escribas, dice. ¿Y sabían que entre los escribas habían dos categorías? Habían dos categorías de escribas. Y los de más autoridad eran los que venían de Jerusalén. Esos eran como los más pesados, era la carga pesada de los escribas, los que venían de Jerusalén. Por eso es que Marcos intencionalmente en el capítulo 3, versículo 22 dice: porque los escribas que habían venido de Jerusalén, la carga pesada, o sea, los mejores intérpretes de la Biblia en aquel momento, la carga pesada, decían que tenía a Belzebú. O sea, lo que Marcos quiere decirnos era que aún los mejores intérpretes de las escrituras de aquel momento, más bien ahora estaban acusando a Jesús de estar endemoniado. La carga pesada. Por eso es que intencionalmente él dice, los que venían de Jerusalén. La carga pesada. En este evangelio, Marcos nos dice que los mayores opositores de Cristo fueron los escribas. Nada más piensen en esto. Los maestros de la Biblia, los intérpretes de la Biblia eran los mayores opositores del mismo Dios de la Biblia. Consideremos los siguientes puntos del contraste entre las enseñanzas de Cristo y los escribas, por ejemplo. Nada más se los voy a dictar, no lo vamos a leer con los pasajes bíblicos. Pero vean, por ejemplo, por qué era que ellos veían que Jesús enseñaba con autoridad y era tan diferente su enseñanza a la enseñanza de los escribas. Número 1, Jesús habló la verdad. Juan 14:6 y Juan 18:37. Mientras que los sermones de los escribas se caracterizaban por razonamientos evasivos, según Mateo 5:21. Número 2, Jesús enseñó cosas de tremendo significado, asuntos acerca de la vida y la muerte y la eternidad, mientras que los escribas a menudo desperdiciaban el tiempo en asuntos triviales, como lo que se ve en Mateo 7:23 y Lucas 11:42. La predicación de Jesús tenía un sistema. En cambio, en el Talmud demuestra que ellos divagaban a menudo. Ellos hablaban de todo y no hablaban de nada al mismo tiempo. Jesús despertaba la curiosidad haciendo uso de abundantes ilustraciones y todo esto que él hacía con las parábolas. La enseñanza de ellos, de los escribas, era casi siempre árida y aburrida. Jesús hablaba demostrando amor hacia la gente, como aquel que se preocupa por el destino eterno de los oyentes, y les guiaba hacia el Padre en su amor. Sin embargo, los escribas, ellos carecían de amor, y lo que los pasajes como Marcos 12:40 hace evidente. A ellos no les importaba el alma de las personas. Y finalmente, esto es lo más importante entre la diferencia entre la predicación de Jesús y los escribas. Se dice específicamente que él hablaba con autoridad, dice el comentarista, porque su mensaje venía directamente del corazón y de la mente de Dios. Juan 8:26. O sea, Jesús no hablaba nada que no estuviera de acuerdo a la palabra de Dios. Él hablaba la mente y el corazón de Dios cuando predicaba. Su mensaje procedía del alma misma de las Escrituras. En cambio ellos, los escribas, ellos tomaban ideas de fuentes falibles, un escriba citando a otro escriba,
Ellos procuraban sacar agua de cisternas rotas. Él sacaba de sí mismo, siendo él la fuente de agua viva. ¿Qué diferencia? Por eso, yo creo que el predicador es bueno y puede citar a un autor, puede citar a otro pastor. Pero yo creo que el pastor no, o el predicador no debe estar citando a este, y citando a aquel, y citando a fulano, porque lo que el pastor debe hacer es citar la palabra de Dios, que es lo que tiene autoridad, como lo hacía Jesús. Ahora, hermanos, ¿cómo podrían saber aquellas personas del primer siglo, y nosotros el día de hoy, que Jesús hablaba con autoridad de Dios? ¿Cómo ellos lo sabían? O sea, ¿cómo ellos podían saber que este hombre realmente hablaba con la autoridad de Dios? No solamente era magnífico a la hora de predicar, pero había algo evidente en él, que ya no eran palabras, que demostraban que él hablaba con la autoridad de Dios. Y este me lleva a mi segundo encabezado: la autoridad sobre un mundo demoníaco. Verso 23 al 26, que veremos poco a poco. Esta sección, Marcos no cambia el tema. La idea es demostrar de que Jesús es tal el que habla y tiene tanta autoridad en la enseñanza, y lo demuestra, o más bien le pone su sello de aprobación haciendo milagros o echando fuera demonios. Como sabemos bien, Jesús no era un milagrero como los del día de hoy. Él no andaba haciendo alarde de su poder simplemente por hacerlo. Él tenía un propósito. ¿Por qué hacer milagros? Ahora, si notamos, los milagros de Jesús siempre iban acompañados del Evangelio. Siempre. Igual que los de Pablo, los de Pedro y todos los demás. Y acompañado del Evangelio, era la prueba de que Jesús estaba hablando la palabra de Dios. Ese era un mensaje de Dios. Como lo sabemos, Dios lo está autentificando con milagros. Hermanos, el ser humano, en este texto, tiene una necesidad, no solamente de una palabra correctamente explicada, tiene la necesidad en aquel momento de ser liberado del poder de Satanás. Ahora, noten algo. Esta persona endemoniada que nos presenta Marcos, ¿en dónde estaba? ¿En dónde estaba este hombre endemoniado? Vean el verso conmigo. Verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. ¿En dónde estaba el endemoniado? Se puede decir que estaba en la iglesia. Ahí está. Ahí estaba el endemoniado. La pregunta es, ¿por qué las predicaciones de los escribas no hizo nada en aquel hombre endemoniado? ¿Por qué no hizo nada? Era evidente que aún las personas que asistían a las sinagogas no eran libres, no eran salvos. Estaban ahí, pero no eran salvos. Estaban poseídos, tal vez muchos de ellos, por demonios. Y aquí vemos un ejemplo. Una persona endemoniada en la sinagoga. Vemos a personas religiosas con una necesidad real de ser libres de la mano de Satanás. Y eso está el día de hoy todavía. Ahora, por eso Marcos nos presenta precisamente ahora esta escena, donde está en la sinagoga predicando, y cuando la gente se está admirando de la predicación que él está haciendo, surge un hombre endemoniado. Aún aquellos que se jactaban de ser parte del pueblo de Dios, como esos judíos que estaban en la sinagoga, estaban controlados por la voluntad de Satanás. Hermanos, y eso es una realidad del día de hoy todavía. Incluso personas pueden venir a las iglesias y siguen siendo dominadas por Satanás. ¿Sí o no? Personas que no son cristianas siguen dominadas por Satanás. Y no estamos diciendo que estén completamente poseídos por un demonio, que eso es otra cosa. Pero siguen siendo dominadas y controladas por Satanás. ¿Saben por qué digo eso? Porque según las Escrituras, según la Biblia, la palabra de Dios, la persona que no es creyente, la persona que no ha nacido de nuevo,
está bajo la voluntad de Satanás, haciendo la voluntad de Satanás. Pastor, ¿en dónde dice eso? 2 Timoteo capítulo 2, versículos 25 y 26. La persona que no ha nacido de nuevo está bajo la voluntad de Satanás. Es una realidad del día de hoy. Y hay personas todavía en las iglesias cristianas evangélicas que asisten. Sí, las hay. Y están en esa condición. Así como esta persona que nos presenta Marcos, así también hay personas el día de hoy que necesitan a ese Jesús libertador de esa terrible opresión demoníaca. El mundo está atado al pecado y solo Jesús puede hacerlo libre. Es más, según Pablo en el capítulo 2 de Efesios, que el hermano antes estaba leyendo y explicando, según Pablo en Efesios capítulo 2, cada persona sin Cristo, sin nacer de nuevo, está controlada por el espíritu de Satanás. Eso es lo que dice literalmente Efesios capítulo 2. Está controlada por el espíritu de Satanás. El Dios de este siglo, el que controla la corriente de este mundo donde la gente vive. Si hay alguien entre nosotros que no ha nacido de nuevo, como por ejemplo mis hijos, ellos siguen por naturaleza la corriente de este mundo. Y dice Efesios que esa corriente de este mundo la controla el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, y añade el espíritu que ahora opera, trabaja en los hijos de desobediencia. Cada persona que no ha nacido de nuevo está en esa condición. Así que la misma necesidad que vemos en este texto de las personas de ser rescatadas por Jesús de las manos de Satanás, las tenemos el día de hoy. No hay ninguna diferencia. La pregunta es, ¿a quién les vamos a presentar? ¿De quién les vamos a hablar a ellos? ¿Usted cree que yo voy a agarrar a mis hijos sabiendo que están en esa situación? Y les voy a decir, mira lo que dijo el Buda, mira lo que dijo Aristóteles, mira lo que dijo Platón. No, lo que ellos necesitan es el Evangelio de Cristo. Porque es la palabra de Dios lo que los puede hacer salvos. ¿Cuáles son las primeras palabras, hermanos? Noten esto en el texto. ¿Cuáles son las primeras palabras del demonio en el versículo 24? ¿Cuáles son las primeras palabras del demonio en el versículo 24? Él dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y me encontré dos cosas importantes ahí. Que por un lado, es como si estuviera diciendo, ¿qué tú con nosotros? O sea, usted no es de nosotros. ¿Qué tiene contra nosotros? Usted no es igual a nosotros. Y por el otro lado, es muy parecida a la expresión, esta expresión del demonio, es muy parecida a una expresión hebrea que diría lo siguiente: ¿has venido a hacer guerra contra nosotros? Porque esa misma expresión se encuentra en Jueces 11:12. Es como si el demonio estuviera diciendo, tú no eres como nosotros, no eres de nosotros. ¿Has venido a hacer guerra contra nosotros? Ahora, lo que el demonio está haciendo y lo que Marcos quiere dejarnos ver con esa expresión del demonio es demostrando que aún el mismo demonio está diciendo que Jesús tenía la autoridad y la tarea de hacer guerra contra ellos. A eso había venido. A eso vino Jesús. A deshacer las obras del diablo. Es lo que el demonio está diciendo. Y por eso Marcos lo deja ver. Esa es la intención. Es lo único que puede hacer frente a Satanás, Jesús y su poder. Los demonios solamente se van a sujetar a Jesús. Y Él vino a hacer guerra contra ellos y a vencerlos. ¿Recuerdan aquel texto que prediqué en Colosenses? Colosenses capítulo 2, versículo 15. Oiga, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, porque es más claro lo que él dice. Pero dice en Colosenses 2:15, hablando de Jesús y su obra en la cruz, dice:
desarmó a los poderes ahí en la cruz y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Eso fue lo que pasó. Ahí en la cruz Dios desarmó a los poderes y a las potestades demoníacas. Por medio de Cristo, dice, los humilló en público con Jesús y los exhibió públicamente en un desfile triunfal. A eso vino Jesús. Ahora, para que se me distraigan un poquito, vayan conmigo un momento a Apocalipsis 20. 20, 1 y 2. Veamos este texto tan tremendo, hermanos. Porque Marcos, en el texto que estamos estudiando hoy, y me quedan 10 minutos, Marcos quiere dejarnos ver que Jesús no solamente había venido a dar una correcta interpretación de la Biblia, sino que Él había venido a destruir los poderes demoníacos, para que el ser humano pueda ser libre y pueda ser salvo. Pero leamos Apocalipsis 20, 1 y 2. Yo sé que el hermano Wilmer ya predicó Apocalipsis, y yo sé que ustedes se lo saben de memoria, pero vamos a leerlo una vez más. Dice Apocalipsis 21: y vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió, o literalmente ató al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Hermanos, esta fue la obra precisa y perfectamente llevada a cabo de Jesús aquí en la tierra en la primera venida. Amén. Eso fue lo que Jesús hizo. Apocalipsis 20 está diciendo lo que Cristo hizo aquí en la tierra cuando vino. Ató a Satanás, lo limitó en su trabajo que estaba haciendo de engañar a las naciones. Ahora, ¿por qué sabemos eso? Si quiere acompañarme, acompáñame o escriba el texto. Mateo 12, 28 y 29. Mateo 12, 28 y 29. ¿Por qué nosotros decimos que este texto de Apocalipsis ya se cumplió? Porque la Biblia dice que ya se cumplió. Y yo sé que muchos hemos estado acostumbrados a una interpretación de un hombre y de algún instituto bíblico, donde dicen que Apocalipsis 20 viene para el futuro. Pero recuerden lo que hacía Jesús. Jesús predicaba y su autoridad radicaba en que Él se apegaba únicamente a la palabra de Dios. Y saben que la palabra de Dios interpreta Apocalipsis 20 y dice que ya se cumplió. Dice Mateo capítulo 12, versículo 28. Esta es la escena donde le acusan de que Él está expulsando demonios porque tiene un poder satánico dentro. Y en el verso 28 Él dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ese reino de Dios es cuando dice que reinará por 1000 años en Apocalipsis 20, verso 29. Porque, y él pregunta: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? En este contexto Jesús estaba echando fuera los demonios, estaba saqueando lo que Satanás tenía en su poder, se lo estaba quitando. Y dice Jesús: ¿cómo puedo hacer eso si primero no ato al hombre fuerte? Él vino a limitar a Satanás, vino a atar, Él vino como dicen los demonios, ¿has venido a hacer guerra contra nosotros? Sí, precisamente a eso vino Jesús, en su primera venida. A poder rescatar al ser humano de la posesión y de la esfera que tenía Satanás y tiene el día de hoy. Cada persona, como hemos visto, que no ha nacido de nuevo, es todavía controlada por Satanás. Ahora, no solamente eso dijo el demonio. Hermanos, la idea de Marcos es demostrarle a los lectores del primer siglo y a nosotros que toda aquella gente que estaba dando testimonio de Jesús, de su doctrina,
y de su autoridad para enseñar. Pero también la idea de Marcos es incluso enseñarnos que los demonios daban testimonio de quién verdaderamente era Jesús. ¿Qué más dice el verso 24? Noten el verso 24, dice, ¿tú has venido? ¿Has venido para qué? Es el texto. ¿Has venido para destruirnos? Y la pregunta importante aquí es, ¿has venido de dónde? ¿Por qué los demonios dicen, tú has venido? ¿Venido de a dónde? ¿Será que los demonios están preocupados y están exclamando de que Jesús había venido de Galilea, ahora a Capernaum? No, la idea del demonio es, tú has venido de allá y has venido a destruirnos. Así que la idea de Marcos es una vez más demostrar, incluso por medio de los demonios, que no solamente había venido con una tarea, era destruirlos, de aplacar su obra, sino darnos testimonio de que Él es el que había venido del cielo. Precisamente a eso. Y entonces, en el verso 25 y 26, Jesús muestra su autoridad cuando dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Ahí se demostró que tenía realmente autoridad. Ahora, déjenme terminar con esto. ¿Cuál fue la reacción de esas personas ante la autoridad de Jesús? ¿Cuál fue la reacción? Versículo 27 y 28. Vean lo que dice. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Cuál fue la reacción del ser humano en ese momento? Porque esa misma reacción es la misma reacción que vemos el día de hoy en las personas ante la autoridad de Cristo por medio de su palabra. Yo veo en el texto, mis hermanos, la dificultad de ver y entender lo que estaba pasando. Porque dice el texto que ellos estaban literalmente estupefactos, estaban asombrados de lo que estaban, no entendían lo que estaba pasando. ¿Cómo este carpintero enseña así y hace esto? Ellos no estaban entendiendo. Lo mismo que en el versículo 22 que estudiamos. Estas personas estaban experimentando aquel día de reposo una predicación en la sinagoga que nunca habían visto y al mismo tiempo un poder que nunca habían visto. Pero no lo entendían. No sabían qué era eso. Habían sido testigos del poder de la autoridad que nunca habían visto. Este hombre no podía ser simplemente un carpintero. Lo que nosotros sabemos el día de hoy es que él no era el carpintero, era Jesús, era Dios mismo. Más bien, sin embargo, esas personas no podían entender. Y Marcos nos dice lo que dice, no solo por decirlo. Él quiere que veamos algo aquí, hermanos. Noten otra vez el versículo 24. Por un lado, los demonios saben. Vean lo que Marcos está haciendo. Marcos dice en el verso 24 que los demonios sabían quién era Jesús. Nosotros sabemos quién eres. Eres el Santo de Dios. Además, bastó una orden de Jesús para ellos y ellos obedecieron, versículo 25 y 26. No solamente sabían quién era Jesús, el Santo de Dios, sino que le obedecían. Y ellos sabían dónde estuvo Jesús anteriormente y de dónde venía, versículo 24. Sabían el poder que tenía y sabían, y preguntando, ¿viene a destruirnos? Aquí vemos una clara evidencia, entonces, y un contraste con el ser humano. Esos seres humanos no sabían lo que estaba pasando, no sabían quién era Jesús, no sabían qué era lo que estaba sucediendo. Y eso es claramente lo que vemos el día de hoy, hermanos. Hoy las personas se exponen a la predicación del Evangelio, pero no tienen esa capacidad para entender como el hermano explicaba antes. Como dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural, el hombre sin el Espíritu Santo,
no percibe, no acepta, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Y en el contexto está hablando del Evangelio. Porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente, o sea, necesita el Espíritu Santo para entender el Evangelio, dice Pablo. Estos hombres y mujeres en ese momento, a pesar de la predicación de Jesús y de la manifestación del poder de Jesús, ellos no entendían lo que estaba pasando. Así que este texto es un claro argumento de que el ser humano tiene una necesidad, y es entender a Jesús. ¿Quién es Jesús? En tal condición solo Dios puede hacer una persona, o hacer que una persona entienda el Evangelio. Solo una obra de Dios. Por eso dice en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Como bien explicaba el hermano antes del libre albedrío y todo esto de la naturaleza caída, si alguien entiende el Evangelio es porque Dios se lo reveló por el Espíritu. Humanamente no puede, y ellos no estaban entendiendo a pesar de la predicación de Jesús. Es más, esa gente que estaba admirada, tiempo después gritaron, crucifíquenlo. Y es lamentable, hermanos, para terminar. Es lamentable, pero hoy el ser humano tiene el mismo cuadro. El mismo cuadro. Hoy la humanidad sufre de la misma limitante. Es por eso que alguien puede ver milagros, puede ver la mano de Dios trabajando y aún así permanecer incrédulo y sin salvación. La gente no se salva por ver milagros. Muchas personas pueden escuchar una clara y buena exposición de las Escrituras y aún así no querer aceptar el Evangelio porque no depende humanamente o no depende de él. Depende de que Dios quiera. Y definitivamente la salvación del alma está en las manos del Señor. Sin embargo, el texto nos dice que eso que pasó ahí hizo que la fama de Jesús corriera por aquellos alrededores. Y termino leyendo un párrafo y aplicando esto. Dice, los acontecimientos de aquel sábado en la sinagoga fueron tan sorprendentes que sin la dilación alguna, cada uno le contó a su vecino y este al otro, y etc. Las noticias no se confinaban a Capernaum. Es cuestión de instantes, dice el autor. Por decirlo así, las nuevas se extendieron por toda Galilea, o según la expresión de Lucas, los rumores se divulgaron por todos los lugares de la región. Ahora, hermanos, permítanme en 2 minutos hacer estas aplicaciones. Primero quiero enfocarme y dirigirme a las personas que hay entre nosotros tal vez, o que están escuchando el sermón, que no son creyentes. Y ahí incluimos a nuestros hijos. Niños, escuchen esto que tengo que decirles a ustedes. Si hay alguien aquí sin Cristo, si ustedes están sin Cristo el día de hoy todavía, tú necesitas ser libertado del enemigo. Necesitas ser libertado del poder de Satanás. Él te gobierna. Desde que naces te gobierna. Necesitas escuchar el Evangelio de Jesús. Y tal vez has escuchado algo de la Biblia. Tal vez alguien ha escuchado algo acerca de la Biblia. Tal vez asiste alguien a un lugar religioso. Pero lo que necesitas es escuchar el Evangelio sin adulterar. Debes de arrepentirte. Eso es lo que cada niño en este lugar necesita. Debes de arrepentirte de tus pecados. Confiar solamente en Jesús para la salvación de tu alma. Y eso no es mágico. Si alguien quiere arrepentirse, lo primero que debe de hacer es clamar a Dios en oración y decirle, dame arrepentimiento. Porque eso solo procede de Dios. Y yo te aconsejo, no busques estrategias, no busques fórmulas para llegar al cielo. No existen. Hay solamente un camino. Arrepentirse y creer en el Evangelio. Es el único camino que hay. Y ahora permítame dar unas aplicaciones para los creyentes. Hermanos, ¿cuánta necesidad hay de escuchar una fiel exposición de las Escrituras el día de hoy? Eso es una
clara necesidad de nuestros días. Yo te aconsejo, busca un lugar donde sean fieles a la Escritura. Busca un lugar así. No busques una iglesia cerca de tu casa, busca una iglesia cerca de la Biblia, dijo Paul Washer. Y yo estoy de acuerdo con eso. Piensa un momento en esto. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos creyentes están buscando una iglesia sana? Ya están cansados de las mismas distorsiones y manipulaciones. Ya la gente se está cansando de eso. La gente anda buscando donde realmente escuchen palabra de Dios. Y al mismo tiempo, tú debes de estar agradecido por donde Dios te ha traído. Yo diría que es una aguja en un pajar. Hermanos, aquí en Costa Rica, iglesias bautistas reformadas, hay 7 en todo el país. 7 en todo el país. Son una aguja en un pajar. Pero lamentablemente a veces las iglesias sanas, muchas veces no son fuertes económicamente y para muestra un botón. No tienen comodidad como otras grandes iglesias y con edificios lujosos. ¿Sabe por qué? Porque nos interesa predicar la verdad. Y a quien no le interese la verdad no va a venir. Lo importante, ¿sabe qué es? Lo importante es cómo te están alimentando. ¿Cómo te están alimentando? Tú puedes ser una ayuda para una iglesia así. ¿Sabe por qué? Porque en esta aplicación de ser agradecidos con Dios por el privilegio de tener una iglesia donde se predica expositivamente la palabra de Dios, ese agradecimiento que nosotros podemos dar a Dios se puede hacer evidente, siendo agradecidos con una iglesia local. Si en una iglesia sana no hay muchas cosas cómodas, bueno, debemos de pensar, ¿qué puedo hacer yo? ¿Con qué puedo contribuir? ¿Cómo puedo ayudar? Valoremos lo que Dios ha puesto aquí en Grecia, hermanos. Es una luz que muchos no tienen. Yo le digo a ustedes, y les he contado muchas veces, hace 10 años yo pensaba irme para República Dominicana. Porque yo pensaba que aquí en Costa Rica no había una iglesia sana. Y me iba a ir para allá. Y luego de indagar y buscar hace 10 años, encontré a otros hermanos que también eran sanos en doctrina. Y vi que no estaba solo. Hagamos, en cierto sentido, que la fama de Jesús corra. Corramos la voz. Todavía hay lugares donde se puede escuchar una buena exposición de la Biblia. Podemos decirle a la gente, ¿en dónde hay pan fresco? Y recordemos que la tarea de la Gran Comisión de Mateo 28 solo se puede llevar a cabo por medio de una iglesia local. Solo así se puede llevar a cabo esa Gran Comisión. Y si usted tiene la bendición de no tener que viajar ni siquiera ni 2 horas para llegar a una iglesia local sana, dale gracias a Dios. Porque es una necesidad que vemos el día de hoy. Hoy día se necesita una sana predicación. Y Dios está en un despertar en Costa Rica. Más y más iglesias empiezan a juntar a la buena doctrina. Más y más y más. Demos gracias a Dios por eso. Tenemos el testimonio de los hermanos de los Estados Unidos que durante años ya han estado orando porque no tienen una iglesia cerca, sana. Y ya Dios les proveyó una. Y están contentos por eso. ¿No deberían estar contentos ustedes de tener una iglesia cerca, sana? No con muchas comodidades, pero lo importante es fiel a la palabra de Dios. Oremos. Padre, que este texto que ha sido predicado quede en nuestros corazones, Señor. Que nuestros ojos puedan ver a Jesús como ese hombre con autoridad para enseñar, con autoridad sobre Satanás. Y que como iglesia lo llevemos a la práctica, Señor. Jesús tenía autoridad sobre esta iglesia, usando su palabra.
Y cuando su palabra habla, es como si Jesús estuviera hablando, porque es su palabra. Él tiene autoridad en la enseñanza. No por nada Pablo dijo en 2 Timoteo que la escritura, toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir, porque es la palabra de Dios. Es Jesús mismo instruyéndonos. Él tiene autoridad sobre esta iglesia. Y también tiene autoridad para rescatar almas de las manos de Satanás. Permite, Señor, que esta iglesia entienda esto. Que pueda caminar a la luz de estas grandes verdades. Predicando la palabra de Jesús, predicando el Evangelio. Y mostrando a Jesús como aquel que puede libertar a las personas de sus pecados y de la influencia demoníaca que el mundo hoy tiene sobre él. Permítenos meditar en esto, Señor. Y que así como Marcos nos demuestra una vez más en el texto del día de hoy, ¿quién es Jesús? Es aquel hombre que ha venido del cielo para explicarnos y traer la nueva revelación, o la conclusión de la revelación del Antiguo Testamento. Es aquel hombre que ha venido con autoridad para destruir las obras del diablo y para rescatar almas. Permítenos, Señor, seguir confiando únicamente en Cristo para la obra de la iglesia. Seguir confiando en su palabra. Y al mismo tiempo, permítenos apreciar que tenemos una Biblia en nuestro idioma, en nuestras manos, en nuestra casa, para leerla y estudiarla y conocer más de Cristo, más de Él, y poder enseñar a otros respecto de Cristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde.